Vi a una señora anciana sentada en la cocina de su casa al amanecer, con las manos sobre una taza de té aún caliente. Por la ventana entraba aquella luz indecisa del día que comienza, y ella tarareaba bajito un canto antiguo de esos que aprendió siendo niña. No era por alegría inmediata que cantaba, sino por algo más profundo, por fidelidad. Fidelidad a Dios, a la esperanza, a la vida misma que insiste en brotar incluso cuando todo parece árido. Y percibí que en aquel canto sencillo, en aquella disposición de alabar incluso en la dificultad, había algo que el mal no soporta, algo que desordena los planes de la mentira. Porque existe una forma de alabanza, que desarma el engaño, que limpia el aire de la casa, que reordena el corazón y aleja lo que nos quiere destruir. Y hoy quiero conversar contigo sobre esto, con la serenidad de quien sabe que la verdad libera. Existe una alabanza que el enemigo teme oír y no es la que tú imaginas. No se trata de gritar, de forzar emociones, de hacer ruido solo para alejar el miedo. No es magia, no es técnica, no es fórmula. La alabanza que el diablo no soporta es aquella que nace de la voluntad ordenada, del corazón que decidió confiar en Dios, incluso cuando no comprende todo, incluso cuando la cruz aún pesa, incluso cuando lo que pedimos aún no ha llegado. Es la alabanza de la libertad interior, aquella que no depende de lo que estamos sintiendo en este exacto momento, sino de la verdad de quién es Dios y de quiénes somos nosotros a sus ojos. Esa alabanza nace de un acto de fe maduro, no de euforia pasajera. El demonio no tiene miedo de tu emoción, tiene miedo de tu coherencia. No teme tu entusiasmo religioso de un domingo cualquiera, pero teme profundamente tu decisión firme en el lunes gris, de agradecer al Padre por su presencia fiel. El mal se alimenta de confusión, de rencor, de desesperación, de amargura. Trabaja incansablemente para que tu corazón se cierre, para que sientas que Dios te ha abandonado, para que creas que la vida es injusta, para que te enrolles en tu dolor sin salida. Y lo que más desordena ese plan no es un milagro espectacular, sino tu acto sereno de decir con libertad: yo confío, yo agradezco, yo alabo. No porque todo esté resuelto, sino porque sé en quién he creído. Cuando el corazón está habitado por la gratitud verdadera, cuando la boca se abre para reconocer la bondad de Dios, no solo por las cosas recibidas, sino por su propia bondad infinita, algo cambia en la atmósfera espiritual de la casa. Algo se reordena, la mentira pierde fuerza, el miedo se disipa, la envidia se desarma. Porque la alabanza auténtica es un acto de humildad profunda, es reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracia. Y en esa humildad no hay espacio para el orgullo herido que alimenta el resentimiento, ni para la autosuficiencia que nos aleja de Dios. Pensemos en una persona que vive en la amargura repasando mentalmente todas las injusticias que sufrió, todos los errores que otros cometieron contra ella, toda la ingratitud que recibió. Ese corazón amargo es un terreno fértil para el enemigo, porque allí no hay luz, no hay aire, no hay esperanza. Todo se cierra, todo se aprieta, todo se vuelve queja. Y la queja constante es como una puerta abierta para la desolación. No estoy diciendo que no tengamos derecho a sentir dolor, a reconocer la injusticia, a llorar. Claro que lo tenemos. Pero existe una diferencia abismal entre el llanto que busca a Dios y el llanto que se cierra sobre sí mismo, que se rebela, que acusa, que rechaza el consuelo. La alabanza verdadera no niega el dolor, lo ofrece. No finge que todo está bien, pero confía en quien puede hacer que todo coopere para el bien de aquellos que lo aman. Y en esa ofrenda, en esa confianza, algo se transforma. El sufrimiento deja de ser solo peso y comienza a ser camino. La cruz deja de ser maldición y se convierte en instrumento de redención. Y eso, exactamente eso, el enemigo no puede soportarlo.
que tú transformes tu dolor en ofrenda de amor, que seas capaz de alabar a Dios incluso en el valle oscuro, que continúes caminando incluso cuando el suelo está difícil. Vi a un hombre que perdió el empleo y en los primeros días sintió el golpe duro de la incertidumbre. Tenía familia, cuentas, responsabilidades y la tentación fue grande de dejarse hundir en la ira, en la autocompasión, en la sensación de fracaso. Pero él había aprendido a lo largo de la vida que Dios es fiel incluso cuando las circunstancias son adversas. Entonces hizo algo que parecía locura para muchos. Comenzó a agradecer por la salud, por la familia, por la fe, por cada pequeño bien que aún tenía, agradecer porque Dios no lo había abandonado, porque la vida continuaba, porque la esperanza era posible. Y no era un agradecimiento fingido de esos que forzamos para parecer espirituales, era un agradecimiento sincero, fruto de una voluntad educada, de un corazón que había aprendido a no dejarse vencer por la amargura. Y poco a poco aquel acto de alabanza fue reordenando su visión, fue abriendo caminos inesperados, fue atrayendo oportunidades que no habría visto si estuviera cerrado en la queja. No fue magia, fue coherencia entre fe y vida. Porque la ley de atracción, cuando la comprendemos sin ingenuidad, sin esoterismo barato, tiene algo de verdadero. La disposición interior realmente influye en lo que vemos, en lo que elegimos, en lo que nos acerca o nos aleja de ciertas realidades. Un corazón agradecido ve posibilidades donde el corazón amargo ve solo imposibilidades. Un corazón que alaba está abierto para recibir, para percibir, para actuar con libertad. No porque la alabanza merezca recompensa automática, sino porque la gratitud limpia los ojos del alma y nos hace capaces de ver mejor los caminos que Dios va preparando. El demonio trabaja para que no veas esos caminos. Quiere que te concentres solo en lo que falta, en lo que falló, en lo que aún no ha ocurrido. Quiere que tu mirada se fije en la escasez, en la injusticia, en el dolor y que te quedes ahí parado, rumiando, revelado, desesperanzado. Porque mientras estés en ese estado, Él tiene control sobre tu percepción. Puede hacerte creer que Dios te ha olvidado, que la vida no tiene sentido, que no hay salida. Y esa mentira, si la crees, te paraliza. Pero cuando alabas, cuando decides agradecer, cuando proclamas la bondad de Dios, incluso sin ver aún la solución completa, rompes esa parálisis. Declaras que la esperanza es posible, que la fe es real, que Dios es mayor que tus circunstancias. Y en esa declaración hay una fuerza espiritual inmensa porque estás eligiendo la verdad contra la mentira, la luz contra la oscuridad, la confianza contra la desesperación. Y el enemigo huye de esa luz como la rata huye cuando encendemos la lámpara en el sótano. Existe una casa donde mora la alabanza. No me refiero solo al lugar físico, sino al corazón. Cuando el corazón es una casa habitada por la gratitud, por la confianza, por el reconocimiento de que Dios es bueno siempre, esa casa tiene una atmósfera diferente. Las palabras que salen de allí son diferentes. Las decisiones que nacen de allí son diferentes. El modo de enfrentar los problemas es diferente. Y eso se refleja en todo, en el modo de tratar a las personas, en el modo de lidiar con las dificultades, en el modo de esperar lo que aún no ha venido. Pensemos en una familia donde todos viven en la queja constante, donde cada conversación es una lista de problemas, donde nunca se reconoce ningún bien recibido. Esa casa está enferma. Y no es la falta de dinero lo que la deja enferma, ni la falta de salud perfecta, sino la falta de gratitud. Porque la ingratitud envenena todo. Transforma pequeñas dificultades en tragedias. Transforma malentendidos en rupturas definitivas. Transforma cansancio en desesperación. Y en esa atmósfera envenenada, el mal se siente en casa. Trabaja libremente, sembrando división, resentimiento, desconfianza, pero existe otra casa, donde incluso habiendo dificultades, hay también gratitud, donde se reconoce cada pequeño milagro del día, el pan en la mesa, el abrazo apretado, la palabra de consuelo, la fuerza para continuar,
donde se alaba a Dios no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos de aprieto, porque se sabe que Él está presente siempre, conduciendo todo con sabiduría infinita. En esa casa el aire es otro. Los niños respiran esperanza, los adultos enfrentan las crisis con más serenidad, y el mal, al acercarse, encuentra puertas cerradas, porque allí habita la luz. ¿Y cuál es la clave de esa diferencia? La voluntad educada. La decisión consciente de no dejarse dominar por las emociones negativas, de no entregar el control del corazón al miedo, a la ira, a la envidia. Es necesario educar la voluntad para alabar, así como se educa la voluntad para cualquier virtud. No nace hecho. No ocurre automáticamente. Se necesita ejercicio, repetición, fidelidad. Es necesario decidir todos los días al despertar: hoy voy a agradecer. Hoy voy a reconocer la bondad de Dios. Hoy voy a alabar, incluso si el día es difícil. Y ese ejercicio cotidiano va fortaleciendo el corazón, va creando una disposición interior habitual, va transformando el modo como vemos la realidad. No se trata de negar los problemas, sino de no dejar que los problemas sean lo único que vemos. Se trata de mantener la mirada fija en lo esencial. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está conmigo. Y esa verdad, cuando habita el corazón, desarma la mentira. El demonio no puede convencer a alguien de que está abandonado cuando ese alguien vive en la presencia consciente de Dios. No puede convencer de que todo está perdido cuando ese alguien continúa esperando contra toda esperanza. Recordemos también que la alabanza verdadera no es individualista, no es solo yo y Dios, cerrados en un mundito espiritual aparte. La alabanza auténtica nos abre a los demás, porque la gratitud nos hace generosos. Quien reconoce que todo lo recibió de gracia, desea también dar de gracia. Quien alaba a Dios por la misericordia recibida, se vuelve misericordioso con el prójimo. Y esa apertura hacia los demás, esa caridad concreta, es otro elemento que desordena los planes del enemigo, porque el mal se alimenta del egoísmo, de la división, del encierro. Una persona que vive en la alabanza no puede permanecer indiferente al sufrimiento ajeno. Ve al hermano que sufre y se mueve a compasión. Ve la injusticia y busca hacer algo dentro de sus posibilidades. No se cierra en su propio bienestar espiritual, sino que se abre para ser instrumento de Dios en el mundo. Y eso crea una red de amor, de solidaridad, de fraternidad real, que es lo opuesto exacto de lo que el demonio desea. Él quiere soledad, desconfianza, competencia. La alabanza genera comunión. Pensemos también en la fuerza de la alabanza comunitaria. Cuando una familia se reúne para agradecer, para cantar, para rezar juntos, algo poderoso ocurre. No es solo la suma de las oraciones individuales, sino una realidad nueva, una presencia más intensa del Espíritu Santo que habita allí donde 2 o 3 están reunidos en nombre del Señor. Y en esa presencia hay protección, hay fortaleza, hay luz. El mal no puede penetrar fácilmente en un hogar donde hay oración en común, donde hay alabanza sincera, donde hay decisión compartida de vivir en la presencia de Dios. Pero para que esa alabanza comunitaria sea verdadera, es necesario que cada uno traiga un corazón dispuesto, no solo los labios. Es necesario que haya coherencia entre lo que se canta y lo que se vive. No sirve alabar a Dios en la iglesia el domingo y vivir la semana entera en la maledicencia, en la deshonestidad, en la indiferencia. Esa alabanza es vacía, es hipocresía y no tiene fuerza alguna. La alabanza que el demonio teme es aquella que brota de una vida coherente, de un corazón que realmente busca agradar a Dios en todo. Y aquí tocamos un punto delicado pero necesario. La alabanza no es un escudo mágico contra las pruebas. No es una garantía de que nunca más sufriremos, de que todo será fácil, de que todos los problemas desaparecerán. Esa es una visión infantil de la fe, una visión que el propio demonio a veces promueve para después poder acusar a Dios cuando las dificultades vienen. La alabanza no elimina la cruz, pero nos da fuerza para cargarla. No elimina el sufrimiento, pero le da sentido.
No elimina la oscuridad, pero enciende una luz en medio de ella, y esa luz, por pequeña que sea, es suficiente para iluminar el próximo paso. No necesitamos ver todo el camino de una vez. Basta ver dónde colocar el pie ahora y confiar que Dios está guiando. Y la alabanza nos mantiene en esa confianza, en esa serenidad de quien sabe que no está solo, de quien sabe que cada paso es sostenido por la providencia divina. Vi a una joven que enfrentaba una enfermedad grave. Los tratamientos eran duros, el futuro incierto, y habría sido comprensible si se entregaba a la desesperación, pero ella tenía una fe sencilla y profunda, cultivada desde la infancia, y decidió que incluso en la enfermedad continuaría alabando a Dios. No de forma teatral, no de forma forzada, sino de corazón. Agradecía por los pequeños momentos de alivio, por la presencia de la familia, por la fuerza para soportar un día más. Y esa alabanza no curó la enfermedad instantáneamente, pero curó algo tal vez aún más importante. Curó la desesperación, curó la amargura, curó el miedo paralizante. Enfrentó la enfermedad con una paz que sorprendía a los médicos, con una serenidad que edificaba a todos a su alrededor. Y cuando tiempos después la curación finalmente llegó, ella sabía que el mayor milagro no había sido la curación física, sino la curación interior que la alabanza constante había obrado. Ese es el tipo de alabanza que el demonio no soporta, porque no puede controlarlo, no puede destruirlo. Lanza todas sus armas contra un alma así, todas las tentaciones, todos los miedos, todas las dudas, pero no puede vencer una voluntad que está anclada en Dios. Y esa derrota del mal comienza exactamente allí, en el momento en que decides alabar contra todas las apariencias, contra todos los sentimientos negativos, contra todas las sugerencias de desesperación. Es necesario comprender que la alabanza verdadera no es una negación de la realidad, no es fingir que todo está bien cuando no lo está, no es sonreír de forma falsa, no es esconder el dolor debajo de una capa superficial de positividad religiosa. La alabanza auténtica reconoce el dolor, lo nombra, lo entrega a Dios, pero no se deja definir por él. Dice: Señor, esto está doliendo, esto está difícil, no comprendo todo, pero confío en ti. Sé que eres bueno, sé que estás conmigo y por eso te alabo. Y en ese acto hay una profundidad espiritual que muchos no comprenden porque parece contradictorio. ¿Cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo agradecer si aún no he recibido lo que pedí? Pero es exactamente ahí donde está la madurez de la fe. La fe infantil alaba solo cuando recibe lo que quiere. La fe madura alaba porque conoce la bondad de Dios independientemente de las circunstancias. La fe infantil agradece solo por los bienes materiales. La fe madura agradece por el mayor de todos los bienes, la presencia de Dios, la filiación divina, la esperanza de la vida eterna. Y cuando llegamos a ese punto, el demonio pierde toda su fuerza sobre nosotros. Porque lo que más usa para atacarnos son las circunstancias adversas, los problemas, las pérdidas, las frustraciones. Usa todo eso para hacernos dudar de Dios, para hacernos creer que fuimos abandonados. Pero si alabamos incluso en la adversidad, si continuamos confiando incluso cuando todo parece contrario, ya no tiene más argumento, no tiene más arma. Queda desarmado ante una fe que no depende de las apariencias, sino de la verdad eterna. Pensemos en cómo esto se aplica a las pequeñas cosas del día a día, no solo en las grandes crisis, sino en los pequeños fastidios, en las pequeñas frustraciones, en las pequeñas injusticias cotidianas. El tráfico que nos retrasa, la persona que nos trata mal, el plan que no sale como esperábamos. En cada una de esas situaciones tenemos una elección: refunfuñar o agradecer, quejarnos o alabar. Y la elección que hacemos en esos pequeños momentos va formando nuestro carácter, va educando nuestra voluntad, va preparando nuestro corazón para las pruebas mayores que ciertamente vendrán. Porque la vida cristiana no es vida fácil, nunca se prometió que sería. Cristo mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción,
Pero también dijo que tuviéramos ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Y esa victoria se manifiesta en nosotros cuando rechazamos entregar nuestro corazón al miedo, a la amargura, a la desesperación. Cuando decidimos todos los días alabar al Padre por su bondad infinita, por su presencia constante, por su amor incondicional. Y aquí llegamos a un punto crucial. La alabanza verdadera está íntimamente ligada a la humildad. Porque alabar es reconocer que todo es don, que todo es gracia, que sin Dios no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada. Y el demonio, que es el padre de la soberbia, no puede soportar esa humildad. Huye de ella como la noche huye de la aurora. Mientras estemos en el orgullo pensando que merecemos más, que somos capaces por nosotros mismos, que nuestros planes son más importantes que los planes de Dios, estaremos vulnerables. Porque el orgullo nos cierra a la gracia, nos hace autosuficientes en apariencia, pero profundamente frágiles en realidad. Pero cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, cuando nos humillamos verdaderamente, no de forma fingida, sino real, entonces Dios nos exalta. Entonces la gracia puede fluir, entonces la protección divina nos envuelve. Y la alabanza es la expresión natural de esa humildad. Cuando alabo, estoy diciendo, tú eres grande, Señor, y yo soy pequeño. Tú eres sabio y yo soy ignorante. Tú eres poderoso y yo soy débil. Pero confío en ti, me entrego a ti, dependo de ti. Y en esa entrega no hay debilidad, hay fuerza verdadera. No hay derrota, hay victoria. Porque quien se entrega a Dios no puede ser vencido por el mal. Vi a una pareja que estaba al borde de la separación. Los años habían acumulado resentimientos, heridas, decepciones. Cada uno guardaba sus quejas, sus argumentos, sus razones para estar dolido. Y el clima de la casa era pesado, tenso, casi insoportable. Pero en medio de todo eso, aún tenían fe. Y alguien les sugirió algo que pareció absurdo al principio, que comenzaran a alabar a Dios juntos todos los días antes de dormir. No por sentir ganas, no porque estuvieran bien, sino como acto de obediencia, como ejercicio de voluntad. Y aceptaron el desafío, con resistencia al inicio, con el corazón aún cerrado, pero fueron fieles. Todas las noches, incluso cuando apenas se hablaban durante el día, se arrodillaban juntos y agradecían a Dios. Agradecían por las pequeñas cosas, por la salud, por los hijos, por el techo sobre la cabeza. Y poco a poco, imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. La alabanza fue ablandando los corazones endurecidos. La gratitud fue abriendo espacio para el perdón. La presencia de Dios, invocada todos los días, fue sanando las heridas. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Y hoy tienen un matrimonio restaurado, no porque finjan que los problemas no existieron, sino porque aprendieron a poner a Dios en el centro, a alabar juntos, a confiar juntos, a reconstruir sobre el fundamento de la fe y no solo sobre el fundamento de los sentimientos. Ese es el poder de la alabanza perseverante, de la alabanza que no desiste, de la alabanza que continúa incluso cuando no ve resultado inmediato. Y en ese acto hay una profundidad espiritual que muchos no comprenden porque parece contradictorio. ¿Cómo puedo alabar si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo agradecer si aún no he recibido lo que pedí? Pero es exactamente ahí donde está la madurez de la fe. La fe infantil alaba solo cuando recibe lo que quiere. La fe madura alaba porque conoce la bondad de Dios independientemente de las circunstancias. La fe infantil agradece solo por los bienes materiales. La fe madura agradece por el mayor de todos los bienes, la presencia de Dios, la filiación divina, la esperanza de la vida eterna. Y cuando llegamos a ese punto, el demonio pierde toda su fuerza sobre nosotros. Porque lo que más usa para atacarnos son las circunstancias adversas, los problemas, las pérdidas, las frustraciones. Usa todo eso para hacernos dudar de Dios, para hacernos creer que fuimos abandonados. Pero si alabamos incluso en la adversidad,
Si continuamos confiando incluso cuando todo parece contrario, ya no tiene más argumento, no tiene más arma. Queda desarmado ante una fe que no depende de las apariencias, sino de la verdad eterna. Pensemos en cómo esto se aplica a las pequeñas cosas del día a día, no solo en las grandes crisis, sino en los pequeños fastidios, en las pequeñas frustraciones, en las pequeñas injusticias cotidianas. El tráfico que nos retrasa, la persona que nos trata mal, el plan que no sale como esperábamos. En cada una de esas situaciones tenemos una elección: refunfuñar o agradecer, quejarnos o alabar. Y la elección que hacemos en esos pequeños momentos va formando nuestro carácter, va educando nuestra voluntad, va preparando nuestro corazón para las pruebas mayores que ciertamente vendrán. Porque la vida cristiana no es vida fácil, nunca se prometió que sería. Cristo mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijo que tuviéramos ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Y esa victoria se manifiesta en nosotros cuando rechazamos entregar nuestro corazón al miedo, a la amargura, a la desesperación. Cuando decidimos todos los días alabar al Padre por su bondad infinita, por su presencia constante, por su amor incondicional. Y aquí llegamos a un punto crucial. La alabanza verdadera está íntimamente ligada a la humildad. Porque alabar es reconocer que todo es don, que todo es gracia, que sin Dios no somos nada. No tenemos nada, no podemos nada. Y el demonio, que es el padre de la soberbia, no puede soportar esa humildad. Huye de ella como la noche huye de la aurora. Mientras estemos en el orgullo pensando que merecemos más, que somos capaces por nosotros mismos, que nuestros planes son más importantes que los planes de Dios, estaremos vulnerables. Porque el orgullo nos cierra a la gracia, nos hace autosuficientes en apariencia, pero profundamente frágiles en realidad. Pero cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, cuando nos humillamos verdaderamente, no de forma fingida, sino real, entonces Dios nos exalta. Entonces la gracia puede fluir, entonces la protección divina nos envuelve. Y la alabanza es la expresión natural de esa humildad. Cuando alabo, estoy diciendo: tú eres grande, Señor, y yo soy pequeño. Tú eres sabio y yo soy ignorante. Tú eres poderoso y yo soy débil. Pero confío en ti, me entrego a ti, dependo de ti. Y en esa entrega no hay debilidad, hay fuerza verdadera. No hay derrota, hay victoria. Porque quien se entrega a Dios no puede ser vencido por el mal. Vi a una pareja que estaba al borde de la separación. Los años habían acumulado resentimientos, heridas, decepciones. Cada uno guardaba sus quejas, sus argumentos, sus razones para estar dolido. Y el clima de la casa era pesado, tenso, casi insoportable. Pero en medio de todo eso, aún tenían fe. Y alguien les sugirió algo que pareció absurdo al principio: que comenzaran a alabar a Dios juntos todos los días antes de dormir. No por sentir ganas, no porque estuvieran bien, sino como acto de obediencia, como ejercicio de voluntad. Y aceptaron el desafío, con resistencia al inicio, con el corazón aún cerrado, pero fueron fieles. Todas las noches, incluso cuando apenas se hablaban durante el día, se arrodillaban juntos y agradecían a Dios. Agradecían por las pequeñas cosas, por la salud, por los hijos, por el techo sobre la cabeza. Y poco a poco, imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. La alabanza fue ablandando los corazones endurecidos. La gratitud fue abriendo espacio para el perdón. La presencia de Dios, invocada todos los días, fue sanando las heridas. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Y hoy tienen un matrimonio restaurado, no porque finjan que los problemas no existieron, sino porque aprendieron a poner a Dios en el centro, a alabar juntos, a confiar juntos, a reconstruir sobre el fundamento de la fe y no solo sobre el fundamento de los sentimientos. Ese es el poder de la alabanza perseverante, de la alabanza que no desiste,
de la alabanza que continúa incluso cuando no ve resultado inmediato. Una mujer me buscó cierta vez después de una misa. Estaba visiblemente incómoda, casi avergonzada. Me dijo que algo le sucedía con frecuencia durante la comunión y que no sabía si era problema suyo, si era falta de fe o simplemente algo sin importancia. Cuando le pregunté qué era, respondió en voz baja: Padre, la hostia siempre se me queda pegada al paladar, me quedo sin saber qué hacer, me pongo nerviosa, con prisa de volver al banco, e intento despegarla con la lengua o hasta con el dedo, pero sé que no debería. ¿Qué significa esto? La miré con ternura y le dije: tal vez Jesús esté intentando decirle algo, tal vez Él quiera quedarse un poco más con usted. Ella se quedó en silencio. Entonces comprendí que aquel pequeño inconveniente, aquel instante de aparente incomodidad, podría ser una puerta hacia algo mucho mayor. No se trataba de superstición ni de buscar señales donde no las hay. Se trataba de aprender a leer con el corazón aquello que Dios permite que suceda, incluso en las cosas más simples. Porque a veces, en las menores experiencias de la vida sacramental, Dios nos habla con un lenguaje que solo el alma puede entender. Cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos del misterio más profundo de nuestra fe. No estamos ante un símbolo, no estamos ante un recuerdo, estamos ante Cristo vivo, real, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cada vez que comulgamos, recibimos a aquel que se entregó por nosotros hasta la última gota de sangre. Cada hostia consagrada contiene todo el amor de Dios, toda la pasión de Cristo, toda la fuerza de la resurrección. No hay encuentro más sagrado, más íntimo, más transformador que ese. Y sin embargo, ¿cuántas veces comulgamos sin conciencia plena de lo que está sucediendo? ¿Cuántas veces nos acercamos al altar con prisa, con la cabeza en otro lugar, con el corazón distraído, como si fuéramos a cumplir un ritual sin consecuencias reales en nuestra vida? La fe nos enseña que Cristo permanece presente en nosotros mientras las especies eucarísticas no se disuelven completamente. Esto significa que cada segundo después de la comunión es un tiempo de adoración. No estamos solos. No volvemos al banco como quien termina una tarea. Volvemos cargando en nosotros al propio Dios. Somos por algunos minutos un sagrario vivo. Y si a veces la hostia tarda más en disolverse, si se queda pegada al paladar, si parece resistirse a nuestra prisa, tal vez sea porque Jesús quiere enseñarnos algo sobre el tiempo, sobre la presencia, sobre la entrega. Pensemos por un momento en lo que realmente sucede cuando la hostia permanece entera en nuestra boca por más tiempo. Desde el punto de vista humano, puede parecer un inconveniente. Queremos volver a nuestro lugar, arrodillarnos, cerrar los ojos, rezar, pero la hostia está ahí, pegada, y no sabemos cómo actuar. La tentación es resolver rápidamente, masticar con fuerza, retirarla con la mano, beber agua para empujarla, pero cada una de estas acciones revela algo sobre nosotros, revela impaciencia, revela falta de reverencia, revela que en el fondo no entendemos bien lo que estamos recibiendo, porque si lo supiéramos, si comprendiéramos de verdad que aquel pequeño trozo de pan consagrado es Jesús entero, no tendríamos prisa. Al contrario, desearíamos que Él permaneciera el máximo tiempo posible. La tradición espiritual de la Iglesia siempre ha recomendado que en esos momentos la persona permanezca en silencio interior, deje que la hostia se disuelva naturalmente, sin forzar nada, sin apresurar nada, porque cada fragmento, por pequeño que sea, contiene a Cristo completo. No hay trozo de la hostia que sea menos sagrado que otro. No hay momento de la comunión que sea menos importante que otro. Todo es presencia, todo es gracia, todo es don, pero hay algo más profundo todavía. Cuando la hostia permanece en nuestra boca, cuando Jesús parece querer quedarse un poco más, esto puede interpretarse como un gesto de amor. No estamos hablando de magia. No estamos hablando de señales extraordinarias que suceden solo con algunas personas especiales. Estamos hablando de un lenguaje que Dios usa con todos nosotros si estamos atentos.
porque Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de lo que sucede, y a veces Él permite que algo tan simple como una hostia que se pega al paladar se convierta en una oportunidad de mayor intimidad. Piensa en un niño pequeño que no quiere que el padre se vaya, se aferra a él, sostiene su mano, pide un minuto más, un cuento más, un abrazo más. No es manipulación, es amor, es deseo de presencia. Y Jesús, que nos ama infinitamente más de lo que cualquier padre terreno puede amar, a veces nos da esta pequeña señal: quédate conmigo un poco más, no tengas prisa, estoy aquí, quiero estar contigo. Puede ser un momento de consuelo, puede ser un fortalecimiento antes de una dificultad que vendrá, puede ser simplemente una invitación a la atención, a la presencia plena, a la conciencia de que la vida espiritual no se mide por la velocidad, sino por la profundidad. Ahora, necesitamos ser honestos. ¿Cuál es nuestra reacción cuando esto sucede? Si sentimos irritación, si pensamos qué fastidio, ahora voy a tardar más, la gente me va a mirar, voy a parecer exagerado, esto revela algo importante sobre el estado de nuestra alma. Revela que tal vez no estemos comulgando con la disposición interior adecuada. Revela que tal vez hayamos perdido el asombro ante el misterio. Revela que tal vez estemos tratando la Eucaristía como una práctica religiosa más y no como el encuentro real con Cristo vivo. Y esto es grave. Porque cuando perdemos la conciencia de lo que la Eucaristía realmente es, comenzamos a comulgar en vano. No es que la gracia de Dios deje de actuar, pero nosotros dejamos de acogerla plenamente. Cerramos las puertas del corazón, impedimos que el encuentro con Jesús produzca frutos duraderos en nuestra vida. San Juan Pablo II decía que la Eucaristía es el tesoro más precioso de la Iglesia. San Padre Pío pasaba horas en acción de gracias después de cada misa. Santa Teresa de Ávila enseñaba que después de la comunión, el alma debe permanecer en silencio adorante, como María a los pies de Jesús. Porque esos minutos son únicos, esos minutos son sagrados, esos minutos pueden cambiar una vida entera si se viven con amor. Y aquí entra un elemento que no podemos ignorar: la batalla espiritual. El enemigo de nuestras almas sabe perfectamente el poder de la Eucaristía, sabe que cada comunión bien recibida fortalece la gracia, ilumina la mente, ordena el corazón, nos acerca a Dios. Por eso hace todo lo posible para disminuir el fruto espiritual de ese encuentro. Y una de sus tácticas más eficaces es la distracción. ¿Cuántas veces? Exactamente en el momento en que volvemos al banco después de comulgar, nuestra mente se llena de pensamientos dispersos. Recordamos compromisos, miramos alrededor, pensamos en lo que haremos después de la misa, sentimos prisa de irnos y así, sin darnos cuenta, desperdiciamos el tiempo más precioso. Aquellos minutos en que Jesús está físicamente presente en nosotros. El demonio no necesita hacernos cometer grandes pecados. A veces basta con robar nuestra atención, basta con hacer que tratemos la comunión como algo automático, sin peso, sin consecuencia real. Y cuando nos damos cuenta, años han pasado, cientos de comuniones han sido recibidas, pero nuestra vida continúa igual. No hay transformación, no hay frutos, no hay cambio real. Y la razón no es que la Eucaristía no tenga poder. La razón es que nosotros no la recibimos como deberíamos. La acción de gracias después de la comunión no es opcional, no es algo que hacemos si tenemos tiempo o si estamos con ganas. Es parte esencial del acto de comulgar. Los santos siempre recomendaron dedicar al menos 10 minutos de oración silenciosa después de recibir a Jesús. 10 minutos. No es mucho, pero son 10 minutos que pueden cambiarlo todo. Porque en esos minutos Cristo está en nosotros de modo sacramental. En esos minutos podemos hablar con Él en lo más profundo del corazón, podemos pedir luz para nuestras decisiones, podemos ofrecer nuestros dolores, podemos agradecer por todo lo que tenemos, podemos simplemente estar ahí en silencio,
dejando que el amor de Dios nos envuelva y nos transforme? Santa Faustina escribía en su diario que después de la comunión Jesús le decía: ahora es el momento en que puedes pedir todo lo que quieras. Mi corazón no te negará nada. Qué confianza, qué intimidad, qué certeza de ser amada. Y esa misma intimidad está disponible para cada uno de nosotros cada vez que comulgamos. Pero para vivirla necesitamos aprender a quedarnos. Necesitamos aprender a desacelerar. Necesitamos aprender a valorar cada segundo de ese encuentro sagrado. Volvamos ahora a aquel momento concreto, la hostia pegada al paladar. ¿Qué hacer? Primero, no tener miedo. No hay nada malo. No es señal de pecado, ni de indignidad, ni de falta de fe. Es simplemente algo que sucede. Pero puede vivirse de dos maneras. Podemos reaccionar con irritación, forzando, apresurando, tratándolo como un problema a resolver, o podemos reaccionar con amor, aceptando, acogiendo, transformando aquel instante en una oración silenciosa. Jesús, ¿tú quieres quedarte más tiempo conmigo? Te acojo, te agradezco. Quédate, Señor, el tiempo que quieras. Y entonces, con calma, dejar que la hostia se disuelva naturalmente. No masticar con fuerza, no retirarla con las manos, simplemente dejar que la saliva vaya disolviendo poco a poco mientras el corazón permanece en adoración. Porque cada segundo es precioso, cada segundo es gracia, cada segundo es un don inmerecido que Dios nos concede. Y si esto tarda un poco más, si tenemos que permanecer algunos minutos más en oración, ¿qué privilegio es ese? ¿Qué regalo es ese? ¿Qué bendición es esa? Muchas veces, cuando enseñamos sobre la Eucaristía, nos enfocamos solo en la preparación para la comunión. Hablamos sobre estar en gracia, hablamos sobre el ayuno eucarístico, hablamos sobre la confesión. Y todo esto es importante. Pero olvidamos enseñar sobre el después. Olvidamos enseñar que la comunión no termina cuando volvemos al banco. La comunión continúa mientras Jesús está presente en nosotros. Y ese tiempo necesita ser protegido, necesita ser valorado, necesita ser vivido con conciencia plena. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la Eucaristía es el sacramento de la presencia, no del recuerdo, no del símbolo, de la presencia real. Y presencia pide presencia. Jesús está presente en nosotros. Nosotros necesitamos estar presentes para Él, no con la mente lejos, no con el corazón disperso, sino ahí enteros, atentos, amorosos, agradecidos, porque ese encuentro es el centro de todo, es el sentido de la misa, es la cumbre de la vida cristiana. Es el momento en que el cielo toca la tierra, en que lo divino se une a lo humano, en que el amor infinito de Dios se derrama en nuestro corazón. Pienso en las palabras de Jesús en el Evangelio: quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Permanecer. Esa palabra es fundamental. No es pasar rápidamente, no es tocar de leve, es permanecer, es quedarse, es habitar. ¿Y cómo podemos permanecer en Jesús si justo después de recibirlo, nuestra mente ya está en otro lugar? ¿Cómo podemos permanecer en Él si tratamos la comunión como un momento cualquiera de la misa, sin peso, sin importancia real? La verdad es que muchos de nosotros comulgamos por hábito, porque todo el mundo comulga, porque es lo que se hace, porque sería extraño no ir, pero no hay deseo real, no hay hambre de Dios, no hay conciencia del don que estamos recibiendo. Y así, la Eucaristía pierde fuerza en nuestra vida, no porque ella haya perdido poder, sino porque nosotros perdimos la capacidad de recibirla bien. Perdimos la reverencia, perdimos el asombro, perdimos la disposición interior que permite que la gracia florezca plenamente. Cuando la hostia permanece más tiempo en nuestra boca, esto puede ser también una invitación a revisar nuestra vida eucarística. Preguntémonos, ¿cómo he estado comulgando? ¿Con qué disposición interior me acerco al altar? ¿Me preparo adecuadamente? ¿Hago una buena confesión cuando es necesario?
¿O comulgo mecánicamente, sin examen de conciencia, sin arrepentimiento real de mis pecados, sin propósito de enmienda? San Pablo nos advierte: quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Palabras duras, palabras serias, porque la Eucaristía no es algo neutro. O nos santifica o nos endurece. O nos acerca a Dios o nos aleja. Depende de la disposición de nuestro corazón. Si comulgamos en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin confesión, no estamos recibiendo vida. Estamos profanando el sacramento. Estamos hiriendo el corazón de Jesús. Y esto tiene consecuencias espirituales gravísimas. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que antes de comulgar necesitamos hacer un examen de conciencia honesto. Necesitamos preguntarnos si hay algo en nuestra vida que nos separa de Dios, y si lo hay, necesitamos ir primero al sacramento de la reconciliación. Porque la Eucaristía es alimento para quien ya está vivo espiritualmente, no es remedio para quien está muerto por el pecado grave. Para eso existe la confesión. Pero volvamos a la acción de gracias. Hay una práctica antigua en la Iglesia que desafortunadamente muchos han olvidado: permanecer en la iglesia después de la misa al menos algunos minutos para agradecer. Antiguamente las personas no salían corriendo apenas el sacerdote daba la bendición final. Se quedaban arrodilladas, en silencio, rezando. Había una conciencia de que algo extraordinario había sucedido. Había reverencia, había amor. Hoy muchas veces apenas termina la misa y las personas ya están en la puerta conversando, riendo, como si hubieran venido solo a un encuentro social, y Jesús se queda ahí solo en el sagrario, esperando, deseando que alguien permanezca con él, aunque sea por algunos minutos. Qué tristeza debe causar esto al corazón de Cristo. Él se da enteramente a nosotros en la Eucaristía. ¿Y nosotros qué le damos a Él a cambio? ¿Algunos minutos de distracción? ¿Una oración mecánica? ¿Un gracias rápido antes de salir? No estoy diciendo esto para generar culpa. Estoy diciendo esto para despertar conciencia. Porque si entendiéramos realmente lo que es la Eucaristía, todo cambiaría. Nuestras prioridades cambiarían. Nuestra manera de vivir la misa cambiaría. Nuestra vida entera cambiaría. Santa Teresa de Calcuta solía decir que la Eucaristía era el secreto de su vida. Era de la comunión diaria que sacaba fuerzas para servir a los más pobres, para amar a los leprosos, para abrazar a los moribundos. Sin la Eucaristía, decía ella, no podría hacer nada. Y esto no era exageración, era pura verdad. Porque la Eucaristía nos da a Jesús, y con Jesús todo es posible. Sin Él, nada tiene sentido. Por eso, cada comunión debería vivirse como si fuera la última, con intensidad, con amor, con gratitud profunda. Y cuando la hostia permanece más tiempo en nuestra boca, cuando Jesús parece querer quedarse un poco más, esto es un regalo, es una gracia, es una invitación a ir más profundo en la intimidad con Él. No desperdicies ese momento, no lo trates como un inconveniente, acógelo. Agradece y deja que el amor de Dios transforme tu corazón en esos instantes preciosos. Hay una historia que siempre me ha conmovido. Un anciano sacerdote, ya enfermo, celebraba su última misa antes de fallecer. Después de la comunión permaneció arrodillado en el altar por mucho tiempo. Los fieles esperaban. Los monaguillos se preocuparon. Finalmente, se levantó con lágrimas en los ojos y dijo: perdónenme, pero sabía que esta sería mi última comunión en esta tierra y no quería que Jesús se fuera tan rápido. Quise quedarme con Él el máximo que pude. Todos los presentes también lloraron, porque entendieron en ese momento lo que realmente es la Eucaristía. No es un rito, no es una tradición, es un encuentro de amor. Es Jesús que viene a nosotros. Es Dios que se hace alimento para nuestra alma. Y cuando entendemos esto de verdad, no queremos que termine. Queremos prolongar, queremos permanecer, queremos que cada segundo dure una eternidad.
Hoy, cuando vayas a comulgar nuevamente, recuerda esto, prepárate bien, haz una buena confesión si es necesario. Acércate al altar con reverencia y amor. Recibe la hostia consagrada con fe profunda, sabiendo que es Jesús a quien estás recibiendo. Y después, al volver a tu lugar, no tengas prisa, cierra los ojos, pon la mano sobre el corazón y habla con Jesús. Dile lo que sientes, pídele lo que necesitas, agradécele por todo lo que tienes, ofrécele tus dolores, tus dudas, tus miedos. Y si la hostia permanece más tiempo en tu boca, sonríe por dentro, porque Jesús te está diciendo, quiero quedarme un poco más, te amo, no quiero dejarte tan rápido. ¿Qué regalo es ese? ¿Qué privilegio es ese? ¿Qué misterio de amor es ese? La vida cristiana no se mide por cuántas misas asistimos o cuántas comuniones recibimos. Se mide por la calidad de esos encuentros. Se mide por cuánto dejamos que Jesús transforme nuestro corazón. Se mide por cuánto nos abrimos a la gracia. Y la Eucaristía es el canal más poderoso de esa gracia. Es el medio más directo de unión con Dios. Es el alimento que nos sostiene en el camino. Por eso, no la recibamos de cualquier manera. No la tratemos con indiferencia. No la desperdiciemos. Cada comunión puede ser un momento de conversión. Cada comunión puede ser un punto de giro en nuestra vida espiritual. Cada comunión puede acercarnos un paso más a Dios. Pero para eso necesitamos estar dispuestos, necesitamos querer, necesitamos abrir el corazón y decir, ven Señor Jesús, te recibo, te acojo, transfórmame, haz de mí lo que tú quieras. Y cuando salgamos de la iglesia, llevemos a Jesús con nosotros, no solo mientras la hostia no se ha disuelto completamente, sino en nuestro modo de vivir. Porque quien recibe a Jesús en la Eucaristía no puede seguir viviendo como antes. No puede seguir siendo egoísta, orgulloso, impuro, vengativo. No puede seguir hiriendo a otros, mintiendo, robando, odiando, porque Jesús está en nosotros. Y donde está Jesús, ahí debe haber amor, ahí debe haber verdad, ahí debe haber paz, ahí debe haber santidad. La Eucaristía nos compromete, no es solo un regalo que recibimos pasivamente, es un llamado a la transformación, es una invitación a la santidad. Es Jesús diciéndonos a cada uno de nosotros, yo me di todo a ti, ahora date todo a mí, vive para mí, ama como yo amé, entrégate como yo me entregué. Esto es la ley de atracción vista bajo la luz de la fe. No es repetir frases vacías esperando que el universo nos dé lo que pedimos. Es ordenar el corazón, purificar la intención, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede, cuando nuestro corazón está en orden, cuando nuestra vida está en armonía con el plan de Dios, entonces sí, atraemos el bien, atraemos la gracia, atraemos la paz, atraemos la bendición. No por magia, sino porque nos colocamos en la posición correcta para recibir lo que Dios siempre quiso darnos. Y la Eucaristía es el centro de todo esto, es el corazón de la vida cristiana, es la fuente de la verdadera transformación. Que nuestras próximas comuniones sean diferentes, que sean vividas con más amor, más conciencia, más reverencia. Que cada encuentro con Jesús en la Eucaristía sea para nosotros un momento de profunda intimidad, de verdadera transformación, de entrega total. Porque aquello que buscamos, aquello que tanto deseamos, aquello que nuestro corazón anhela, no está distante, está ahí, en aquella pequeña hostia blanca, está en Jesús, está en la unión con Él. Y cuando comprendemos esto, cuando lo vivimos plenamente, todo lo demás encuentra su lugar, el corazón se ordena, la vida cobra sentido y caminamos día tras día hacia la plenitud que solo Dios puede dar. Olunisuka lelithuba lokuqaphela
Sesintweni esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo. Senokuhlabelela kwezinyoni, icule langazelelayo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, uze umhlaba ufuthumele. Ekuboneni obumnene kokhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into isilungile. Siyandisa sindise, amazwi azowahlangane, isimfoni yemvelo isigqisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu, elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, uze umhlaba ufuthumele. Ekuboneni obumnene kokhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into isilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo obungatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, uze umhlaba ufuthumele. Ekuboneni obumnene kokhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into isilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo obungatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela